Buenas tardes, estimados alumnos, estimados internautas. En esta oportunidad vamos a explicarles lo relativo a la investigación cualitativa, su epistemología y su metodología. Para los que no me conocéis, soy el doctor Evaristo Méndez Quintero, sociólogo, doctor en ciencias de la educación, profesor de metodología y epistemología de las ciencias desde hace más de 35 años, profesor de posgrado y doctorado, investigador y asesor de tesis. Resido aquí en Madrid, España. Para comenzar esta exposición quisiera hacer un homenaje a tres investigadores ilustres, los que quizás iniciaron este camino de la investigación cualitativa. En primer lugar, a Dilthey, quien empezó a aportar la necesidad de estudiar la subjetividad, la individualidad, desde una perspectiva histórica. Combinaba lo psicológico con lo histórico. El concepto de vida empezó a correr a partir de este investigador. Luego tenemos al polaco Malinowski, quien inició prácticamente propiamente la investigación cualitativa, visitando algunas islas para estudiar pues la cultura de los indígenas. Y tenemos a Margaret Mead, también importante antropóloga estadounidense, quien aportó considerablemente a la investigación cualitativa y a la investigación en antropología. La investigación cualitativa podemos ir abordando de esta manera. Desde los años 80 del siglo pasado, se ha vinculado la investigación cualitativa con el movimiento posmoderno, movimiento de apertura y diálogo de saberes. Esto es muy importante porque, como aclaro yo más adelante, ya la investigación cualitativa existía en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, ya a finales del siglo XIX y en todo el siglo XX, ya estaba la investigación cualitativa, pero pasó bajo la mesa, por lo menos en el ámbito de los Estados Unidos, dándole prioridad a otro tipo de investigaciones, sobre todo la investigación cuantitativa. Aunque esto algunos historiadores lo justifican, dado que estaba en formación, en desarrollo de la sociedad norteamericana y se necesitaban reportes concretos sobre poblaciones, etnias, para poder generar después políticas sociales. En este sentido, la investigación cualitativa se encarga de comprender y explicar el ser humano como actor principal de su propia historia. Este es el movimiento posmoderno en sus aspectos positivos. Esto nace frente al determinismo histórico o estructural que caracterizó la modernidad. La investigación cualitativa rescata entonces ese papel activo del sujeto, de sus vivencias y acciones en la construcción de la sociedad. Y vuelvo a insistir aclarando que la investigación cualitativa se inició paralelamente a la investigación cualitativa, solo que esta última se hizo predominante en la modernidad a nivel institucional. Eran los promotores, los financistas, las mismas universidades aceptaban como la metodología de la investigación que había que aplicarla para estudiar la realidad social. La investigación cualitativa quedó atrás, mientras que la investigación cuantitativa marcó una tendencia de investigación muy fuerte. Quisiera abordar este
tema de la investigación cualitativa a nivel epistemológico en primer lugar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir a las raíces del planteamiento cualitativo. Hay muchos textos de investigación cualitativa en casi todos los países y buenos manuales de investigación cualitativa que ya estarán a disposición de ustedes, pero muy poco se ha dedicado al aspecto epistemológico. Entonces, hemos señalado ya en otras exposiciones que hay un núcleo epistémico de la ciencia social y de la ciencia general, compuesto por el nivel nociológico-metodológico a mi izquierda, a mi derecha el nivel ontológico, que estudia la realidad, y el nivel axiológico, que estudia los valores y la ética de la investigación científica. Vamos a utilizar este esquema para ver las variaciones que ha tocado en la investigación cuantitativa y en la investigación cualitativa para que veamos las diferencias. La propuesta epistemológica de la investigación cualitativa era que le dio mucho énfasis al nivel nociológico y metodológico. Esto se hizo prioritario para la investigación. Aún más, la investigación científica es científica por su nivel metodológico, por encima de cualquier otro de los niveles. Luego tenemos que el nivel ontológico salió simplificado y fragmentado en variables. O sea, la dinámica de la realidad prácticamente fue parada para estudiar más los aspectos sincrónicos, transversales de la investigación. Luego tenemos el nivel axiológico totalmente minimizado a partir pues de la consideración de que el investigador está alejado de los valores porque él es objetivo y no le importaba mucho pues el destino de esas investigaciones. Digamos, el esquema de la investigación cuantitativa. Frente a eso, observen ustedes que de los tres niveles epistémicos de la ciencia hay un mayor reconocimiento a nivel axiológico. Ahí está todo prácticamente, amarrado directamente con el nivel ontológico que se vincula al nivel antropológico y se integra, por supuesto, al nivel axiológico. El nivel nociológico metodológico está al servicio de la problemática estudiada. Sin embargo, ellos han hecho un esfuerzo para que esta metodología cualitativa tenga fuerza frente, pues, a la ya reconocida investigación cuantitativa. De esto vamos a hablar un poco más adelante. ¿Qué es la verdad para la investigación cualitativa? Bueno, ya se podrán imaginar que deriva del nivel axiológico ontológico. Miren ustedes, la verdad es la expresión del actor social en términos de valores, creencias, sentimientos, actitudes y conductas. Por ello, el valor de la verdad se conjuga con los valores de libertad, amor, belleza, bondad, sensibilidad, justicia y compromiso con todos los seres humanos. De ahí entonces que ellos hayan investigado temas que habían sido olvidados, que estaban en un segundo plano en la investigación cuantitativa, al tomar en cuenta estos elementos axiológicos. Ahora bien, toda acción y toda estructura de la sociedad y de la historia deben estar al servicio humano y de la naturaleza. Miren cómo va cambiando toda la parte epistémica de la investigación cualitativa. ¿Qué es la realidad para la investigación cualitativa? Bueno, hay varias posiciones. La posición número 1 dice que la realidad, y concretamente la realidad social, es una unidad y una totalidad orgánica, viviente, dinámica, dialéctica, cambiante, definida por los sujetos que la constituyen. La posición 2
señala que la realidad es una trama compleja de relaciones, procesos, actores, intenciones, etc. La realidad está en el individuo y el individuo en la sociedad. Esta es una base epistemológica bastante importante para el problema que se presenta a la hora de generalizar los conocimientos y o la teorización de los hechos o las vivencias que se han realizado. Y el sujeto es o debería ser activo, participativo, responsable y líder de sus propios problemas y de sus propias circunstancias. No es considerado como un ente amarrado, un ente pasivo ante su propia realidad. ¿Qué define la vida en la investigación cualitativa? Bueno, la intención consciente de los seres humanos. Ahí es donde empezamos a ver lo que habíamos señalado anteriormente de la participación activa de los sujetos en su vida y en su propio contexto histórico. Y en segundo lugar, no solamente la intención, sino las interrelaciones entre ellos, lo que define su vida, su temporalidad y su futuro. En ese sentido, ya desde la tradición de Husserl, la tradición del pragmatismo norteamericano, está de por medio la intencionalidad y las interrelaciones. De allí entonces que en la tradición de la investigación cualitativa norteamericana haya surgido lo que se denomina el interaccionismo simbólico como un método, una metodología por excelencia de carácter cualitativo. Y en segundo lugar, los sujetos portan en su biografía y la historia y la estructura social. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en la investigación cuantitativa nosotros teníamos que la inferencia era muy fácil a partir de los modelos estadísticos, de la inferencia inductiva. Ahora, como la investigación cualitativa no utiliza estos métodos de medición, la gente se pregunta, ay, ¿cómo se llega al grado de generalización? A partir de este principio, que los sujetos portan en su biografía la historia y la estructura social. De modo que cuando se esté haciendo una historia de vida, tú puedes ir viendo, ir construyendo la historia de la realidad donde ha estado ese individuo. Yo recomiendo como pionero a Ray Mills en su libro La imaginación sociológica, que después voy a hacer un video muy específico del aporte de este investigador norteamericano. La investigación cualitativa es el encuentro entre sujetos. Aquí está la parte nociológica de la investigación cualitativa. Vamos a encontrarnos no un sujeto frente a un objeto, digamos que no tiene vida, que tú vas a capturarle la información. En este caso es un encuentro pautado, yo diría consensuado, entre el sujeto investigador y el sujeto o los sujetos en sus vivencias, de sus problemas, de sus circunstancias. Es de sujeto a sujeto. Por eso es que, por ejemplo, un autor muy importante, Alejandro Moreno, cuando hizo el libro sobre las investigaciones cualitativas, él incorporaba incluso como autor del libro los sujetos implicados en la investigación, porque ellos tienen voz a la hora de estarse realizando la investigación científica. ¿Cuáles son los métodos cualitativos que se han planteado? Yo los he dividido en tres bloques. En primer lugar, la hermenéutica, la semiología, la fenomenología y la dialéctica, la mayoría de origen europeo, la hermenéutica en el área de Alemania, la semiología que sí en Francia, la fenomenología en Alemania, la dialéctica también, y el objetivo es determinar los elementos significativos
interpretativos de la realidad. Luego tenemos el método etnológico o etnográfico, el interaccionismo simbólico, la etnometodología, la fenomenología y la teoría fundamentada. Estas cuatro últimas son aportes de la investigación en los Estados Unidos. Luego tenemos la historia de vida que se remarcó mucho en la Escuela de Chicago, las biografías, los estudios de caso, los métodos de investigación-acción y método de investigación-acción participativa son dos cosas que se van derivando. Serían pues el panorama de los métodos cualitativos. Les prometo que en los próximos videos vamos a hablar en específico de cada uno de estos métodos. Hay tres etapas de la investigación cualitativa. Yo he leído ya varios textos, varias propuestas. Hay variaciones aquí y allá, pero tomando en cuenta una síntesis y una integración de todas esas propuestas me he dado cuenta que hay tres etapas. La primera etapa corresponde al encuentro y las vivencias entre el sujeto investigador y los sujetos en estudio, generalmente en torno a una problemática social y o individual. Esto no tiene límite, esto no tiene tiempo. Ese encuentro que fue el que empezó a generar Malinowski cuando hizo sus estudios en algunas tribus que él hasta tenía que aprender su idioma, a compartir sus costumbres para poder entender esas culturas. Hay una segunda etapa, esa búsqueda de la episteme de la vida, del sentido común, de la vida diaria de los actores o sujetos sociales. Es decir, se trata de reconstruir a partir de una problemática la vivencia, la vida de los seres humanos. Ese es un segundo nivel que trata pues de buscar. Gieden, por ejemplo, dice que hay dos hermenéuticas en la investigación. La primera hermenéutica sería esta, la hermenéutica propia, el sentido propio de la comunidad que se está estudiando. Y luego hay una tercera etapa donde se trata de buscar patrones significativos entre los sujetos y sus vinculaciones en pro de mejorar la calidad de vida de esos sujetos. Esos tres elementos son elementos constantes de la investigación cualitativa. Vamos a ver ahora, digamos, algunas modalidades que se han venido presentando, pero como les digo, siguiendo de alguna manera esas tres etapas. Tenemos en primer lugar que ampliando lo anterior, fíjense ustedes que la etapa 1 es eso, el registro de la información, de las vivencias, de la experiencia de los participantes. Aquí se incorpora el investigador al medio natural, por eso que se llama incluso investigaciones naturalistas. En el medio natural de los sujetos de estudio se usan entrevistas, observaciones, anotaciones, grabaciones, filmaciones autorizadas, la historia de vida. Luego de esto hay un comienzo más sistemático por parte del investigador, lo va a dirigir el investigador y pueden estar participando los mismos sujetos de investigación, como por ejemplo las transcripciones, las lecturas de las observaciones, se transcriben las grabaciones, las anotaciones al margen de las mismas, se hacen las lecturas de los registros de las observaciones, etc. Luego se va aumentando hasta determinar las categorías de análisis, un poco sustituyendo al concepto de variable, porque estas categorizaciones son emergentes, no son puestas a priori para la investigación. Luego se estructuran las informaciones
hay una estructura general y luego pasa a la teorización, que sería pues lo que yo he llamado la tercera etapa. Esto en todas las etapas podrás constatar que son minuciosas, son muy delicadas, atendiendo siempre al espíritu o a la episteme de la comunidad que se está investigando. Por eso, entonces, nosotros podemos encontrar, ¿verdad?, la metodología formal y libre en la investigación cualitativa. Yo afortunadamente tuve contacto con estos dos investigadores, que Manuel Martínez Migueles, a mi izquierda, y al doctor Alejandro Moreno, a mi derecha. Leí sus libros y me he dado cuenta que el doctor Miguel Martínez hace una presentación sistemática de la investigación cualitativa, mientras que el doctor Alejandro Moreno, más inclinado hacia la antropología, tiene una versión libre de la investigación cualitativa. Vamos a ver un poco estas diferencias. Bueno, el doctor Miguel Martínez Migueles señala que hay 4 pasos en la investigación, en la metodología formal, en la investigación cualitativa, que más o menos es lo clásico que se pide a nivel institucional para las tesis de grado, que es el planteamiento y formulación del problema, el marco teórico, marco metodológico y análisis de los resultados. Es más o menos el recorrido, y muchos textos, como le digo, manuales de metodología, está expuesto de esa manera. Hay variaciones, también hay especificaciones, como por ejemplo el marco conceptual siempre será provisional ante los resultados de las entrevistas o de las historias de vida. Y bueno, el planteamiento del problema, por supuesto, es algo que tiene que ver con la búsqueda de cuál es el problema que se quiere investigar, para luego aplicarle pues la metodología cualitativa. Por el contrario, el doctor Alejandro Moreno sostiene que no hay una metodología que se pueda seguir en esto. Es totalmente libre. Por eso es que yo digo que es una versión etnográfica o antropológica de la investigación. Él utiliza como centro de la investigación cualitativa la historia de vida. ¿Y qué es la historia de vida? Es una entrevista a fondo y exhaustiva de un sujeto en el contexto de sus problemas de vida. Y digo exhaustiva porque primero no hay preguntas previas. Hay la vivencia que se va haciendo al sujeto. En algunos momentos es lineal, en algunos momentos es circular. El sujeto investigador escucha, no trata en ningún momento en cuando pueda pararse la expresión o las ideas del sujeto que se está investigando, procura no intervenir, sino captar todo lo que va diciendo y de la forma como lo va diciendo, en las expresiones con el cual lo va diciendo. No hay cuidado sobre las expresiones del sentir y del lenguaje que está emitiendo el sujeto de investigación. La antropología o la etnología o la etnografía como ciencias se constituyeron al investigar las culturas originarias como totalidades específicas. Y ha quedado como tradición de que la investigación cualitativa, más que buscar la generalización, busca la especificidad de cada situación. Aquí hay una polémica entre la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. Es decir, la investigación cuantitativa busca la generalización empírica. A partir de muestras particulares se hace una inducción hacia
lo universal o lo general. Mientras que la investigación cualitativa busca es hacia adentro, hacia el sentido, el significado de las comunidades y de los actores que se están haciendo. Esto es una polémica que está enfrentada. Sin embargo, de acuerdo a mi experiencia y leyendo incluso los autores originales, podemos decir que la investigación cualitativa también busca la generalización en algún momento de su investigación, al emplear el método comparativo. El mismo Malinowski en sus libros señala que él, tomando en cuenta las especificidades de las comunidades indígenas que él había estudiado, de pronto se daba cuenta que en otras habían patrones similares, y esos patrones similares te van hacia una generalización, generalización tanto por similitudes, tanto por sus diferencias, porque lo podemos abordar desde ese punto de vista. De modo tal que incluso yo le sugería al doctor Alejandro Moreno, en su libro Buscando Padre, que la investigación cualitativa también tiene la intencionalidad de buscar patrones universales o patrones generales. Vivimos en una civilización, vivimos en un mundo ya muy interrelacionado, muy comunicado, que ya habrán patrones generales que nos identifiquen. La investigación cualitativa entonces es abierta, subjetiva, vivencial, libro de modelos metodológicos previos. Esto lo remarca mucho el doctor Alejandro Moreno y se refiere al encuentro entre el investigador y los actores implicados en la investigación. El método cualitativo por excelencia es la historia de vida, que se puede complementar con el trabajo de campo, porque la historia de vida es a la antropología lo que sería el trabajo de campo en la sociología. En una historia de vida de un sujeto de varios, el investigador puede encontrar explicaciones completas de un problema determinado. Esto es muy importante. Por ejemplo, el caso del doctor Alejandro Moreno, que en Venezuela estudió la violencia. Él llegó a establecer cuál es la naturaleza de la violencia en Venezuela a partir del estudio de 14, 15 historias de vida. Esto es muy importante porque si partimos del principio ontológico según el cual en la biografía de la persona está la historia de la sociedad, es como cuando se toma una muestra de sangre, que la muestra de sangre, tan pequeña que es, te puede ver la situación de un cuerpo, del cuerpo humano o de cualquier otro cuerpo vivo que se haya tomado. O puede llegar a comprender el desarrollo del contexto social donde se realizó dicha historia de vida. Yo hice una historia de vida a una señora de familia popular en la ciudad de Caracas, una investigación con varios estudiantes, y determinamos cómo la narrativa que ella hacía de su propia historia de vida era cómo se iba conformando la historia contemporánea de Venezuela, la forma en que se vivía en la dictadura, la forma como se estaba viviendo en la democracia. De modo tal que esa es una de las grandes aportes de la investigación cualitativa, porque al no fraccionar puede estudiar esa totalidad, esa unidad. No hay separación entre individuo y sociedad, eso es una sola unidad. ¿Cómo es posible que se logre una explicación completa con solo algunas historias de vida? Esta es la gran crítica que se le hace a la investigación cualitativa, pero tiene su fundamento. Primero porque un sujeto porta, como ya les vengo diciendo, no solo su historia de vida, sino de la comunidad, de la sociedad y la de su estado y la de su país, incluso de su mundo. Rescatamos este principio ontológico de la investigación cualitativa.
Para lograr esto, el investigador debe aplicar un análisis hermenéutico sobre la historia de vida que permita reconstruir la historia personal con la social. Aquí la hermenéutica, que viene siendo una propuesta filosófica y científica de toda la historia de Occidente, hasta ya conformarse como una metodología para estudiar lo social, porque se busca es el significado de los acontecimientos individuales, sociales, individuales, que también podríamos decir que lo hace la semiología, porque si la sociedad se estructura en símbolos, esos símbolos tienen su significado. Para estar seguro de que se ha llegado a una explicación completa, se debe aplicar el criterio de verdad denominado saturación y triangulación. Saturación es un criterio de verdad que significa que uno deja de hacer historias de vida cuando se da cuenta que una historia de vida adicional no va a aportar nada a lo que ya se tiene de las historias de vida ya realizadas. Y la triangulación es porque se busca compartir varios puntos de vista. Triangulación entre investigadores, entre teorías, entre metodologías, entre técnicas de investigación. Todo esto te va dando una fortaleza, una consistencia a la investigación cualitativa. Quisiera destacar un poco el aporte del doctor Alejandro Moreno. A partir de las historias de vida, nosotros encontramos toda una modalidad de cómo él fue haciendo sus aportes. La historia de vida dice desde ella misma el relato de sus propios significados, señala el doctor Moreno. Para la interpretación de las historias de vida, no existen normas ni métodos experimentados hasta el presente. Es muy abierta. No se condiciona la metodología, como hace la investigación cuantitativa, al objeto o al problema de estudio. Señala el doctor Moreno que nosotros, desde una postura de implicación inviviente, nos hemos centrado en la historia misma a la escucha de sus voces. Dice que la investigación cualitativa es el arte de escuchar los que no han sido escuchados hasta el momento, los oprimidos, los excluidos de su propia realidad histórica. Ahora él viene y hace una sustitución del concepto de leyes y hace la propuesta de las marcas guías, que son los patrones que él va encontrando en las investigaciones que realiza de los determinados problemas de investigación. Yo llegué a calificar pues al doctor Alejandro Moreno como un epistemonauta, porque él viaja por las comunidades contemporáneas buscando la epistemología de las ciencias, la epistemología de las comunidades, porque toda comunidad tiene sus propias, de esas vivencias, hay principios que corren para la propia vida. Y eso es lo que hace pues el doctor Alejandro Moreno y muchos investigadores cualitativos de la actualidad. Vamos a hacer una síntesis de lo que hemos estado hablando. Tenemos que la realidad es compleja, dinámica, dialéctica y vivida. Allí se van a hacer las historias de vida. Luego se pasa a un análisis hermenéutico o semiológico e inductivo de esa información que se ha compilado a partir del uso del criterio de saturación y el criterio de triangulación, como habíamos señalado anteriormente. Esto va a generar una teoría cualitativa de la realidad
¿Para qué? Como habíamos señalado como principio epistemológico de la investigación cualitativa. Es la intencionalidad misma de la investigación. No es una investigación que se va a quedar en el escritorio, que se va a publicar por publicar, sino que es una investigación que yo llamo de urgencia. ¿Por qué? Porque es para la concientización de los propios actores, de sus propios problemas, de su participación, de la necesidad de su liderazgo. ¿Para qué? Para generar los cambios que sean necesarios para la mejoría de su calidad de vida. Este es el proceso entonces de síntesis que estoy haciendo con respecto a todo lo que hemos explicado anteriormente. La bibliografía básica, que es muy amplia e importante, yo les recomiendo a Martínez Miguel, Ciencia y Arte de la Investigación Cualitativa, México, Editorial Trillas, Moreno Alejandro, El Aro y la Trama, Episteme, Modernidad y Pueblo. Esta es una publicación de la Editorial Pontificia Universidad Gregoriana, y mi libro Cómo no naufragar en la era de la información, que en la primera parte hago yo esas distinciones entre investigación cuantitativa y cualitativa, aunque les advierto que no solamente podemos dividir la investigación así, porque hay, como he señalado anteriormente, investigación histórica, sistémicas, estructurales y combinaciones que los mismos investigadores han realizado. Bueno, esta es la bibliografía básica y podemos decir que muchas gracias por escucharme. Me pueden escribir pues a mi email, evaristomendez22@gmail.com. Y bueno, si te gustó, dale like, suscríbete y dale a la campanita. Y me ofrezco a asesorar tu tesis de grado, tu tesis de maestría o tu tesis doctoral. Muchas gracias y hasta la próxima.